días, mi nombre es María Camila Medina Quiroga y esta es la resolución del modular de sexto semestre para las materias de partidos políticos, elecciones y movimientos sociales y derechos humanos y derecho internacional humanitario, con el tema de la crisis de la gobernanza liberal como expresión de un occidente en riesgo. Al término de la Guerra Fría, este orden sigue extendiéndose hacia nuevos confines. Varios países de Asia Oriental, de Europa del Este y de América Latina hicieron transiciones democráticas y se integraron en la economía mundial. A medida que el orden de la posguerra ganó nuevos espacios, también lo hicieron sus instituciones de gobernanza. Aquí se amplió la OTAN, también se fundó la OMC y el G20 ocupó el centro del escenario. Observando el mundo a finales del siglo XX, tendríamos motivos para pensar que la historia estaba avanzando hacia una dirección internacionalista, progresiva y liberal. Hoy este orden liberal internacional está en crisis. Por primera vez desde la década de 1930, en Estados Unidos se elige un presidente que es activamente hostil con el internacionalismo liberal, con el comercio, las alianzas, el derecho internacional, el multilateralismo, el medio ambiente y los derechos humanos. Aquí el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo declaraciones de obrar en consecuencia, le llevarían a acabar efectivamente con el rol de Estados Unidos como líder del orden mundial liberal. Durante 70 años, el orden internacional liberal ha estado ligado al poder de Estados Unidos, su economía, su moneda, su sistema de alianzas y su liderazgo. Es posible que aquí estemos asistiendo a una crisis de transición en la que los viejos fundamentos políticos del orden liberal liberado por Estados Unidos están dando paso a una nueva configuración del orden global o coaliciones de Estado e instituciones de gobernanza. El liderazgo global depende del poder del Estado, pero también del atractivo y de la legitimidad de los ideales, los principios que encarnan o proyectan también las grandes potencias. El atractivo y la legitimidad del internacionalismo liberal dependerán de la habilidad de Estados Unidos y otros estados, como el de restablecer su capacidad de funcionar y encontrar soluciones para los problemas del siglo XXI. La erosión de la democracia en Estados Unidos está íntimamente ligada a la crisis de sus partidos políticos y a la polarización de extrema de su sistema bipartidista que en las últimas 2 décadas ha minado la tolerancia mutua, afectando la gobernabilidad y también generando altos niveles de decepción ciudadana respecto a sus instituciones. Pero esto, ¿cómo se ve reflejado en el Estado colombiano? Aquí el desafío no es solo implementar un sistema político con elecciones libres, derechos civiles para la población, garantías de expresión y de reuniones, sistema judicial independiente y el imperio de la ley, sino que también se requieren instituciones políticas que puedan funcionar canalizando las divisiones naturales de cualquier sociedad en forma pacífica y produciendo políticas públicas que respondan a las necesidades de la nación. Aquí la democracia es un sistema para regular el conflicto político en forma ordenada y pacífica, según reglas claras y acordes a la voluntad ciudadana, poniendo énfasis sobre todo el importantísimo tema de la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel fundamental en 2 niveles del sistema de representación. Uno es el nivel del electorado y el otro es el nivel institucional. A nivel del electorado, los partidos políticos son aquellas organizaciones que presentan candidaturas alternativas para ocupar cargos públicos. Al entregar opciones distintas para detentar el poder, los partidos políticos fueron evolucionando hasta constituirse en organizaciones capaces de representar y canalizar las distintas expresiones de la voluntad ciudadana, aquí también articulando intereses o agregándoles hasta conformar propuestas alternativas de poder. Los partidos entonces no solo representan las aspiraciones ciudadanas, sino que también reflejan las decisiones sociales, también estructuran la agenda política y dan forma a la fisionomía política del Estado. Uno de los pilares fundamentales para la democracia, como lo venía diciendo, son los partidos políticos. Aquí se tiene que afirmar que cualquier régimen democrático se puede medir por la calidad y por la fortaleza de su sistema de partidos. La historia de los partidos políticos en Colombia ha estado marcada por diversas dinámicas. En sus inicios, los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se enfrascaron en una lucha de poder que no se limitó a la participación de los procesos, sino que esta lucha, que comenzó a mediados del siglo XIX y que se perpetuó por más de un siglo, se concentró a la atención de los partidos tradicionales en la contención de su oponente respectivo y de esta forma ignoró las demandas de la sociedad civil de un país en pleno proceso de desarrollo.
En este sentido, podemos afirmar que la posible crisis de los partidos políticos en Colombia hace referencia a unas fallas estructurales de un sistema de partidos que no ha concentrado su atención en la mediación política. La Constitución de 1991 pretendió abrir el sistema de los partidos, permitiendo la conformación de colectividades y movimientos políticos diferentes al binomio tradicional de liberales y conservadores. Esta decisión de los constituyentes de 1991 planteó diversas discusiones sobre si lo necesario era abrir el sistema de partidos por encima de emprender acciones sistemáticas para el fortalecimiento del sistema bipartidista. Además de esto, la realidad política y social de Colombia ha estado atravesada por un ciclo continuado de violencia que involucró desde un principio a los partidos políticos tradicionales, haciendo que la apertura del sistema a nuevos actores e ideales políticos fuera necesaria. También podemos decir que los partidos políticos están en crisis, si ya entramos a hablar de lo que es lo que indican los datos, que es la desconfianza, el desprestigio y el desafecto por parte de la ciudadanía hacia estos partidos, se puede ver que ahora es mayor que nunca. Entre los cambios introducidos por la nueva Constitución colombiana, el que mayor valor simbólico tiene, por lo que significa victoria para el país nacional sobre el país político, es la reestructuración del Congreso en lo relacionado con el origen de las cámaras y el régimen disciplinario de los senadores y representantes. Quizás lo más relevante de la Ley Fundamental de 1991 es la Carta de los Derechos. Recogida en el título 2, integrada por los 84 artículos que van de la regla 11 a la regla 95, esta sección de la norma superior tiene una influencia en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres del común mucho mayor que cualquier otro aspecto del ordenamiento promulgado en julio de 1991. Aunque la renovación de los organismos gubernamentales, judiciales, fiscales y legislativos incide en la marcha de la sociedad, esto también tiene algunos microproblemas que configuran la existencia concreta de los individuos y comunidades que no puede compararse con la del sistema de derechos civiles y políticos. Entonces aquí tenemos por fin 3 generaciones de derechos humanos en la ley de leyes. La primera es la generación de los derechos individuales, civiles y políticos, que se encuentran en el capítulo 1 del artículo 11 al artículo 41. La segunda es la generación de derechos sociales, económicos y culturales, que está en el capítulo 2 del artículo 42 al 77. Y la tercera es la generación de derechos colectivos, que aparece en el capítulo 3 del artículo 78 al artículo 82. Adicionalmente, se incluyen mecanismos de protección y ampliación de los derechos en el capítulo 4 del artículo 83 al artículo 94. Más allá de la nueva Carta de Derechos Humanos, la única garantía eficaz de las libertades públicas de los colombianos radica en la justicia sobre la acepción del servicio público y de experiencia colectiva, es decir, como mecanismos institucionales de solución y de conflictos a través de tribunales y juzgados como política de asignación de recursos económicos, políticos y culturales en todos los niveles de organización. Muchas gracias.